Buenas tardes, bienvenidos a todos a otra sesión del semillero de paleobiología. Hoy la doctora Alejandra Martínez Melo va a dar una charla acerca de los equinodermos post-paleozoicos de México. Alejandra, tiene la palabra. Sí, claro. Bueno, mucho gusto a todos. Espero que todos estén bien y que no nos sigan fastidiando en la sala. Nunca me había sentido tan reconocida porque me molestaran en una sala. Pero bueno, estamos aquí. Esperemos que todo corra bien. Eh, pues les voy a hablar un poco sobre los equinodermos en general y ya después les voy a hablar de los equinoideos, que es el grupo con el que más trabajo. Entonces, cualquier cosa que me quieran decir no los voy a poder estar viendo, así que me dices, Diego, por audio. Listo. Bueno, pues yo trabajo actualmente en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy profesora de asignatura y trabajo también en el posgrado de Ciencias del Mar y Limnología, también en la UNAM. Aquí tienen mi correo por si necesitan contactarse conmigo. Y bueno, tengo también aquí el escudo de la Sorbona porque los trabajos que les voy a presentar también se realizaron en colaboración con un laboratorio en la Sorbona en donde hice mi postdoctorado. Bueno, les voy a hablar muy rápidamente de generalidades del filum Equinodermata, después les voy a decir cómo está el registro fósil de Equinodermus en México, después les voy a hablar de algunos casos en los que he estado trabajando y las conclusiones que saco de toda esta investigación. El filum Equinodermata, por si no lo recuerdan, o si nunca se los han presentado, actualmente se compone de 5 clases, que son la clase crinoidea, los lirios de mar, o crinoides, asteroidea o las famosísimas estrellas de mar, los ofiuroideos, que son estrellas quebradizas, los equinoideos, que es mi grupo favorito, que son los erizos de mar, y sus primas, los dólares de arena, galletas de mar, también les conocen, bizcochos de mar. Y por último, los holoturoideos o pepinos de mar, que a mucha gente le parecen desagradables, pero son muy interesantes. Estos grupos comparten características como que no tienen, bueno, son deuterostomados, tienen simetría pentarradial secundaria, un sistema vascular acuífero, que en esta imagen que les acabo de mostrar se ven los piecitos en color rosado. Esos piecitos son las extensiones del sistema vascular acuífero y les ayuda a desplazarse, a protegerse, a mover, a comer, etc. No tienen órganos excretores, son generalmente dioicos, aunque pueden tener reproducción no sexual, y presentan un endoesqueleto calcario, que esta es la característica que más nos importa a nosotros. Yo trabajo, como les decía, con los equinoideos o los erizos de mar. Aquí ven 2 ejemplos, un erizo aún con algunas espinas y el otro que tiene su esqueleto ya desnudo, sin piel y sin espinas. Y como pueden ver, tiene una arquitectura muy bonita y muy interesante. Y todos ellos, tanto los erizos de mar como todos sus parientes equinodermos, tienen un esqueleto de carbonato de calcio. Incluso los pepinos de mar, que ustedes los ven como unos organismos muy aguados, pues ellos tienen unas pequeñas estructuras de carbonato de calcio, una reminiscencia de este esqueleto calcáreo, que se conoce como espículas y son muy pequeñas, son estructuras microscópicas, pero también son muy bonitas y muy interesantes. Sin embargo, los erizos, como ya todos lo pueden apreciar, pues tienen un esqueleto calcáreo muy rígido y las placas están unidas por colágeno y eso favorece que tenga un excelente registro fósil desde que se originó el grupo hasta el actual, bueno, hasta ahora sus representantes actuales. Esto ayuda a que veamos que la diversidad fósil es mucho mayor que la diversidad de especies que tenemos en la actualidad. Actualmente existen aproximadamente unas 850 especies de equinoideos clasificados en 70 familias. Seguramente ahorita es un poquitín más, pero el registro fósil cuenta con aproximadamente 1.200 géneros y 174 familias desde el Pérmico hasta el Holoceno. Entonces, como ustedes pueden ver, el registro fósil es fabuloso.
Se sabe que la raíz de la fauna moderna de equinoideos puede ser trazada desde el Pérmico, y aquí en esa línea de tiempo pueden ver cómo algunos grupos fueron cambiando. Al principio, por ahí del Carbonífero, tenían unas testas flexibles. Sin embargo, en el Pérmico las testas o estos esqueletos se vuelven cada vez más duros y surgen los hidáridos. Los hidáridos los pueden encontrar actualmente, se conocen como erizos lápiz. Seguramente los que viven cerca de la costa los conocen. Pero cuando comienza el Triásico, este grupo se diversifica y sufre una gran radiación durante todo el Mesozoico. Surgen los equinoideos irregulares, los que les decía que son las galletas de mar o dólares de arena. Surgen diversos géneros, diversas familias, y en el Cretácico surgen los casiduloides, pero al final del Cretácico la diversidad de especies decae y ellos son reemplazados ecológicamente por los clipeasteroides, que también ahorita son muy populares. Hay muchas especies de clipeasteroides actualmente. Mientras que también en el Cretácico surgieron los holasteroides, pero son reemplazados ecológicamente por los espatangoides ya al comienzo del Paleógeno. En este cambio del Cretácico, Paleógeno-Neógeno, es cuando se da este recambio de grupos. Pero bueno, sabemos que el registro fósil en el mundo pues es muy diverso, pero ¿qué es lo que sucede con México? ¿Cuál es el papel de México en todo eso? Y más bien, ¿cuál es el estado de conocimiento del registro fósil mexicano? En esta parte les voy a hablar de todos los grupos, no solo de los erizos. Junto con mis colegas de la Colección Nacional de Paleontología, el doctor Jesús Alvarado y la maestra Violeta Romero Mayén, tenemos un trabajo en el que hicimos una revisión de todos los registros de equinodermos que están dados de alta actualmente en la Colección Nacional de Paleontología. ¿Y qué es lo que vemos? Pues que para empezar, y como pasa en México y seguramente en muchos países de Latinoamérica, los primeros recolectores de estos grupos son extranjeros, son anglosajones, son europeos, norteamericanos, que pues tenían la facilidad de venir a recolectar y tomaron sus muestras y pues obviamente se las llevaron a sus lugares de trabajo y allá las depositaron. Entonces, una gran parte del registro fósil que ha sido reportado para México, pues en realidad no está en México. La doctora Blanca Buitrón es una doctora muy conocida a nivel internacional. Ella fue la que comenzó la historia del estudio de la paleontología de los equinodermos en México. Y por mucho tiempo, pues había estado prácticamente sola. Ella ha hecho un gran esfuerzo por mantener esta línea de trabajo viva. Y ella es la que ha hecho la mayor cantidad de aportes de registros a la Colección Nacional de Paleontología. Tenemos localidades muy importantes, tenemos varias localidades Lagerstätten, o sea, de preservación excepcional, y no son tan reconocidos como debieran de ser. Además, nos dimos cuenta de que había la necesidad de actualizar el catálogo de los equinodermos de la colección, porque ustedes saben que el conocimiento taxonómico de estos grupos todo el tiempo se está moviendo, todo el tiempo se conocen cosas nuevas y los registros que se tienen en la colección pues no han sido renovados, entonces era necesario darle un ojo y revisar su taxonomía. Y pues también nos dimos cuenta de que hay información en las publicaciones que no necesariamente es la correcta. Entonces, aquí pueden ver cómo se ha llevado a cabo el ingreso de los ejemplares a la colección. En 1906 más bien, comenzó el registro de equinodermos fósiles en México con Bose en 1906 y luego publicó un trabajillo en 1910. Pero después nadie trabaja con este grupo, sino hasta en 1950, cuando Durham tiene algunos registros. Pero pueden ver que desde 1965, cuando Blanca Buitrón no era una doctora, sino una estudiante, ella comenzó arduamente su trabajo con los equinodermos de México. Y vean, tiene una publicaciones sin parar hasta 1990. Ya después tenemos muchos más registros de otros autores, principalmente de Squires y Demetriou, que publicaron sobre varios equinoideos. Pero después, ya por ahí del 2009, empezamos a surgir las nuevas generaciones que la doctora Buitrón ha formado.
Entonces, ya vemos que los autores aquí mencionados, Villanueva Olea y pues yo, Martín Medrano, también un poquito, han sido formados por la doctora Huitrón y somos los que ahora estamos empezando a retomar esta área, porque la doctora Huitrón, pues como una buena paleontóloga, se ha dedicado a trabajar no solo con equinodermos, sino también con moluscos y otros invertebrados, entonces ella pues no puede abarcar todo en la vida, ¿no? Entonces nosotros estamos trabajando arduamente. Entonces, aquí pueden ver un mapa con las diferentes localidades de las cuales tenemos registro y como pueden ver en las columnas de la derecha, tenemos muchísimas localidades cretácicas, son las localidades con mayor cantidad de registros de equinodermos, pero pueden ver que tenemos desde el Misisípico hasta el Pleistoceno, entonces tenemos una gran variedad de registros. Y en el mapa pueden ver dónde se ubican las diferentes localidades. En esta gráfica se presentan todos los registros de equinodermos de México. Entonces, en verde están los crinoides, los lirios de mar, y pueden ver que muchos están considerados como Incertes sedis. ¿Por qué? Porque la taxonomía y la filogenia de estos grupos son muy complicadas. Estos grupos, estos organismos están formados por muchas placas que están unidas, unas pequeñas plaquitas que son como discos, y cuando los ejemplares mueren y antes de ser fosilizados, estas placas se disgregan. Y entonces, cuando los encontramos en el registro fósil, no encontramos estas placas articuladas y no podemos saber si pertenecen al mismo ejemplar o si son de diferentes ejemplares. Y además, estas placas son diferentes dependiendo de la región del cuerpo en la que se ubica. Entonces, como se pueden imaginar, la clasificación y la identificación es terriblemente complicada. Después, en color amarillo, pueden ver el único registro de estrellas de mar fósil que tenemos en México, actualmente dado de alta en la colección. Llevamos poco a poco a sumar más registros que tenemos ahí esperando a ser publicados. Pero solo tenemos una especie. Con las estrellas de mar pasa exactamente lo mismo. Tienen muchas placas que se disgregan al morir y en el proceso de fosilización. Igualmente con los ofiúridos, tenemos solo una especie de ofiúridos y todo lo que ven en color azul son los diferentes órdenes de equinoideos. Entonces, como pueden ver, son la clase predominante en los registros. Por último, en morado tenemos dos especies de pepinos de mar que les decía que tienen plaquitas muy pequeñas, pero en este caso fueron encontrados en una localidad muy importante en Puebla, en México, y son ejemplares que se alcanza a ver la impresión del cuerpo y se ven algunas espículas y una estructura que está cerca de la boca que se conoce como anillo calcáreo. Y ese anillo calcáreo es el que se recuperó muy bien y esto permitió que se llevara a cabo la identificación y son publicadas como especies nuevas en su momento. Entonces, les da una mejor perspectiva del registro fósil de México. Los equinoideos en particular son muy importantes ya que tienen un modo de vida infaunal, es decir, viven dentro del sedimento y tienen una especificidad muy estricta en los tipos de sedimento. Entonces, si ustedes no tienen arena de cuarzo, no pueden encontrar casiduloides. Si no tienen grano fino y compactado en las arenas, no pueden encontrar blasteroides, además de que esos generalmente son de aguas profundas. Y de esta especificidad ayuda a tomar esta información para hacer las reconstrucciones paleoambientales, como en este ejemplo que les muestro a la derecha, donde dependiendo de las formas de las especies, pudieron los autores reconstruir este ambiente y ver que es un ambiente de transgresión y de regresión del nivel del mar. Entonces, conocer estos organismos nos puede ayudar muchísimo a reconstruir paleoambientes. Además de que conocer el registro fósil y sumarlo con los registros recientes nos puede también ayudar a ampliar la visión de los eventos evolutivos. Por ejemplo, en este trabajo de Copard y Lesius de 2017, es una filogenia de unas galletas de mar que son del género Encope. Aquí pueden ver todas las especies que tomaron en cuenta y toda su distribución. Pero lo interesante es que ellos construyen una filogenia y toman en cuenta especies fósiles. Entonces, esto ayuda a que
a que calibren sus relojes filogenéticos, y toda esta información ayudó a que un año después ODEA y colaboradores publiquen una cronología sobre los cambios que se dieron en Panamá, en la zona de Panamá, cuando emergió el istmo. Entonces, toda esta información ayudó a esta reconstrucción de eventos. Y pues yo considero que si nosotros ampliamos nuestro conocimiento sobre los equinodermos, podemos tener este tipo de trabajos cada vez más completos y multidisciplinarios. Y eso es lo que yo quiero que pase en México, pero no lo podemos hacer si no tenemos unas buenas bases sobre conocimiento de los mismos. Entonces, en esta parte yo quiero que me acompañen en este viaje en el tiempo, que no sé si es en el tiempo geológico o en mi tiempo de vida, pero yo me he metido con los equinodermos que están desde el Cretácico hasta los actuales, justo por esto, porque considero que es necesario tener una visión completa del grupo para poder desarrollar los análisis. Una visión de su distribución geográfica, su distribución batimétrica y su distribución geológica. Entonces vayamos a ver. He trabajado con equinoideos cretácicos, son los más antiguos que he trabajado hasta el momento. Voy a comenzar con este registro que es del género Heterosalenia, que les decía que, bien, este también pertenece a la localidad donde fueron registrados la estrella de mar, los pepinos y el ofiuro, que es una localidad excepcional que se conoce como la cantera de Tlayúa. En esta cantera encontraron, es increíble que hayan encontrado estrellas de mar y pepinos de mar, pero solo un cuerpo completo de erizo de mar, y además no se alcanza a ver la cara oral, solo la cara aboral. En la parte de arriba pueden ver el mapita para tener una mejor idea de dónde se ubica Puebla. Y bueno, este registro es muy interesante porque se tienen registros de este género en el Líbano y en Arabia Saudita para el Jurásico, pero también se ha registrado en Jamaica para el Cretácico. Pero, ¿qué sucede? Que tenemos un registro de este género en México, que es Heterosalenia tlagiacensis, y resulta que ese ha sido publicado, se dató para el Jurásico. Y esto ya nos empieza a hacer un poco de ruido, pero no tendría por qué estar necesariamente mal, ¿cierto? Bueno, pues Smith y Crow en 2009 dicen que tal vez sería posible separar a las especies jurásicas de las cretácicas, porque hasta donde ellos han visto, las jurásicas tienen unas placas unigeminadas, que ustedes no necesitan saber exactamente qué es esto, pero son la forma de cómo se acomodan las placas en estos mamelones, que también les podrían decir como chichitas, estos pequeños montículos donde se articulan las espinas. Bueno, pues ese arreglo solo tiene una placa en las jurásicas y en las cretácicas tiene 3 placas o trigeminadas. Entonces ellos dicen que con un estudio más robusto, estas tal vez podrían ser separadas en 2 géneros distintos. Ahora, yo les muestro en las fotos de la parte inferior a nuestra heterosalenia, que está pues bien conservada, se alcanzan a ver todas las placas del sistema apical, y a la derecha tenemos heterosalenia tlagiacensis. Entonces, si nosotros vemos que estas dos son la misma especie, pues podríamos decir que entonces Tlaxiaco en realidad no es Jurásico, sino Cretácico, en la localidad donde se encontró, porque nosotros sabemos que la nuestra sí es verdaderamente cretácica, ha sido comprobado de muchas formas distintas. Entonces, tendríamos que cambiar la datación de Tlaxiaco. Pero si son distintas, bueno, pues tendríamos que revisar muy bien si tienen este mismo patrón de placas que describen Smith y Crow en el 2009, y revisar de todas maneras muy bien si el registro del Jurásico ha sido bien datado o no. Y por eso lo puse al principio, porque no sabemos bien qué sucede con su relación con los Jurásicos. Pero el estudio más amplio que yo he realizado sobre los cretácicos es este. Durante mi tesis doctoral hice el catálogo de equinoideos irregulares del Cretácico de México y me puse a revisar los registros que hay en colecciones tanto nacionales como internacionales. Revisé todos los registros, los reidentifiqué, tomé su información taxonómica, fotografías, etcétera, etcétera.
Y lo bueno es que logré publicarlos en diferentes publicaciones, por si les interesa y no es tan complicado revisarlas como si quisieran revisar mi tesis de doctorado. Entonces, están publicadas ya. Y aquí les voy a mostrar las cosas interesantes que obtuve. Miren, tenemos como un total registradas 42 especies que han sido clasificadas en 19 géneros, 8 familias y 5 órdenes. En la gráfica de pie de la derecha pueden ver las proporciones de las familias y pues tenemos familias con muy pocos registros como en Echinocorythidae, pero la más abundante es Olectipide. También en la imagen de la esquina inferior derecha pueden ver que hay 16 géneros que se distribuyeron exclusivamente durante el Cretácico en México, pero hay algunos géneros que existieron también antes, desde el Jurásico, o también alcanzaron a pasar la barrera del Cretácico, y que es Micraster, que es un género del orden Spatangoida. Pero lo que sí vimos es que con este arduo trabajo, pues la verdad es que las descripciones de estas especies a veces son descripciones muy pobres porque son descripciones muy antiguas y no tienen imágenes o las imágenes ya no se ven bien o solo dicen que está el registro pero no dicen nada más. Entonces ese tipo de información pues a nosotros no nos ayuda en mucho. Además, hay ejemplares que dicen que deberían de estar en las colecciones, pero no están. Entonces, pues no podemos fiarnos de que el registro es verdadero. Siempre, siempre, siempre hay que irse a los registros de las colecciones. Y además, hace falta una revisión sistemática muy profunda. Perdón. Hace falta una revisión sistemática muy profunda porque aquí les pongo un ejemplo. Tenemos la especie Olectipus transpecosensis, que así fue publicada la primera vez, pero después la han sinonimizado con Coenolectipus y después dijeron, no es ni uno ni otro, sino que son los dos. Pertenece al género Olectipus, subgénero Coenolectipus y ya la especie Transpecosensis. Entonces, yo lo que hice fue tomar el registro más antiguo y dejar todo este gran trabajo para lo que me queda de vida, porque son muchas especies las que se encuentran en este caso, ¿no? Con estas discrepancias de clasificación. Entonces, si alguien quiere trabajar conmigo esto, todos son bienvenidos porque nos hace falta muchas manos. Ahora, también tenemos este registro de Simol, Chiapas, que es un registro que obtuve en colaboración con el doctor Jesús Alvarado, que es el curador de la Colección Nacional de Paleontología. En la publicación que tenemos, pues se publica esta nueva localidad que pertenece a la formación Angostura del Campaniano. Pero bueno, ahí van a encontrar rudistas, en la publicación también van a encontrar distintos peces, está muy bonita, hay muchas personas trabajando en esa publicación, pero bueno, yo trabajé con los erizos, que la verdad es que están no tan bien conservados como los peces. En las fotos de la parte inferior pueden ver lo que yo obtuve de registros, y aunque no están muy bien conservados, sí podemos ver que tenían espinas todavía. En la parte más extrema, en la letra G y H, pueden ver las espinitas ahí marcadas. Y alcanzamos a ver los petaloides, que en la parte de arriba, donde se alcanza a ver la mano sosteniendo el fósil, ojalá yo hubiera encontrado ese registro, pero no. Ese es solo un ejemplo para que vean cómo son estos ejemplares cuando están bien conservados. Y pueden ver los petaloides, o esta como florecita que se les ve en la parte superior. Bueno, pues nosotros medio alcanzamos a ver ahí las placas, nos fijamos muy bien, limpiamos los ejemplares y podemos llegar a decir que son Hemiaster, el género Hemiaster. Este género habitaba en ambientes someros de aguas cálidas, pero lo que nos ayudó mucho es ver que estos petaloides están muy cercanos a la línea del lambitus, que es el lambitus, pues la parte más gordita del esqueleto. Entonces, estos petaloides llegan casi al lambitus y esto nos ayuda a saber que era un ambiente de aguas someras. Entonces, aún con estos registros un poco mal conservados, podemos ver que nos pueden ayudar a saber algo, a aportar un poco más de información sobre los ambientes.
Ahora, de aquí nos vamos a dar un brinco hasta el Mioceno, que es otro tiempo en el que he trabajado con especies miocénicas. Aquí podemos ver un registro de una nueva especie de Baja California Sur que nos donaron unos investigadores del Instituto de Geología de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este registro, pues estos ejemplares estaban por ahí, escondidos en la colección, todavía no se les asignaba un número de catálogo, y nos pusimos a trabajar con ellas, vimos que pertenecen a la formación San Ignacio, que si ven en el mapita es donde está marcada la estrellita, esa es la formación San Ignacio. Está en la península de Baja California, en la parte más norte de México, y son unas especies, son unos ejemplares muy bonitos. Los de nuestra especie son los de la foto superior, donde se alcanza a ver al holotipo por todas sus caras. En la parte inferior, donde se ve el dibujo de las placas, bueno, pues agarramos otro ejemplar para hacer este dibujo, porque siempre que vamos a describir una especie de equinoideo, tenemos que describir la organización de sus placas. Y resulta que esta especie pertenece al género Vaquerocela. Le dicen así porque a la especie tipo la encontraron en la formación Vaqueros en California. Pero no es la única que encontraron en Baja California, perdón, en California, en Estados Unidos, sino que hay otras especies de vaquerocelas y todas han sido registradas en California, Estados Unidos. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver cuál es la relación que tiene nuestra especie con todas ellas, por qué esta está hasta acá, hasta el sur, ¿no? Bueno, pues hicimos un análisis filogenético con todas ellas y tomamos también como un grupo externo a dos especies de un género hermano, que es Astrodapsis. Estas Astrodapsis están marcadas en el mapita como los rombos. Vemos que en México también tenemos una, es Astrodapsis bajasurensis, y en California tienen a Astrodapsis spaciosus. Pues este análisis filogenético lo que nos dice es que nuestra vaquerocela es la más plesiomórfica del género. Es decir, que esto nos lleva a pensar que tal vez el género se originó más hacia el sur y después se empezó a dispersar hasta llegar a California y seguramente hay otros registros más norteños. Pero esto va en contra de lo que muchos autores dicen, porque en California hay un montón de registros de estas especies, de esta familia sobre todo. Y siempre dicen que California es el centro de dispersión de estos organismos y todo eso. Pero pues a lo mejor no es cierto, a lo mejor solo es que allá hay mucha más gente y más presupuesto para hacer investigación y tener pues mayores registros, pero a lo mejor si nosotros pusiéramos esa misma inversión en nuestro territorio mexicano, encontraríamos que estas hipótesis de biogeográficas pues a lo mejor no son del todo ciertas, ¿no? Pero bueno, este es un ejemplo de lo que nos puede aportar un registro tan sencillo como este. Ahora también trabajé en el Mioceno, pero de Chiapas, esta es la parte más sureña de México. Esta parte ya está muy cerca de Guatemala. Y estos registros son de la formación Tulijá. Aquí no tenemos ninguna especie nueva, no es como no, ese no fue nuestro trabajo, hacer estas nuevas descripciones que a mucha gente le parecen muy interesantes, ¿no? Y que todos quieren describir una nueva especie. Sin embargo, tenemos registro de 5 especies que están muy bien conservadas y que también tenemos grandes aportes al respecto. A mí se me hace el aporte más valioso, es Stomopneustes pristinus, que es el erizo que alcanzan a ver a la derecha, es un erizo regular, que está muy bien conservado, tenemos espinas, tenemos placas del sistema apical en la letra C, se alcanzan a ver las plaquitas. Estas placas generalmente se pierden, casi nunca encontramos el sistema apical, tampoco las espinas, y lo que vemos abajo, que tenemos en fotografía y en dibujo, es la linterna de Aristóteles, que es una estructura interna muy importante para hacer la identificación de estas especies. Pero resulta que este ejemplar en particular como que fue aplastado, se rompió un poco y esta estructura, la linterna de Aristóteles, salió. Entonces podemos ver perfectamente sus componentes, los pudimos dibujar y con eso pudimos hacer una muy buena identificación y con este registro se amplía la distribución del género porque solo se encontraba en Asia y en Europa. Entonces este registro me emocionó muchísimo, al igual del registro que está abajo del mapa, que es Sclipeaster chiapanensis,
que estaba muy bien descrita, todo estaba muy bien, pero resulta que no teníamos al ejemplar tipo. Nadie sabe dónde quedó, hicimos la investigación en la Universidad Nacional, en la región, en Chiapas, buscamos con los curadores de los museos y nadie sabe dónde quedó el ejemplar tipo. Entonces nosotros proponemos al neotipo, que es el que aparece en las fotografías, que está muy bien conservado y seguramente muchos de ustedes han visto especies parecidas porque les decía que Clipeaster todavía vive actualmente. También tenemos el registro de Quinolampa saldriki, de Esquisaster rumblei y Agassicia regia, que estas dos tienen unas ampliaciones de sus registros, tanto geográficos como geológicos. Y también por no dejar, ¿por qué no? Como si no tuviéramos mucho trabajo que hacer, pues también me meto con los registros actuales, porque les digo que yo quiero tener una visión global del grupo. Entonces les voy a hablar de lo que yo he hecho sobre ellos. También en mi tesis doctoral hice el registro de los equinoideos irregulares recientes de México y con esto generé análisis biogeográficos. Entonces podemos ver que registré nada más 9.897 ejemplares de equinoideos recientes y estos están clasificados en 68 especies, 35 géneros, 17 familias y 6 órdenes, de los cuales el orden Espatangoida otra vez es el más diverso con, a ver, veamos, 31 especies. Es casi la mitad de todos los registros. Y bueno, en este trabajo ampliamos, vemos que 15 especies de estas 68 tienen su localidad tipo en México, son las especies tipo. Y también vemos que tenemos registros muy diversos, como por ejemplo, nuestra especie Quinoineo cyclostomus es la única especie que actualmente se conoce como con distribución circuntropical, pero la verdad es que todos sabemos que esto puede no ser cierto, que a lo mejor es un complejo de especies que está alrededor del trópico. Pero bueno, la pueden encontrar actualmente en todo el mundo. También tenemos este erizo que está muy bonito. A mí siempre se me imagina como una nave espacial, la que está en la parte inferior derecha. Ese Rhinobrisus cuneus, que también ya había sido reportada como una ampliación de su distribución, solo estaba registrada en Carolina del Norte, Estados Unidos, y me parece muy bonita, por eso se las presento aquí. Y tenemos registros como este de Dendraster excentricus, que pertenece a la misma familia que Vaquerocela, la Vaquerocela fósil. Bueno, pues aquí lo tenemos. De este género existen 3 especies y este género habita desde las aguas mexicanas hasta Alaska. Pero resulta que aún teniendo esa amplia distribución, no habíamos registrado estas especies para el interior del Golfo de California, que también es conocido como Mar de Cortés. Bueno, pues aquí tenemos que ya tenemos nuestro primer registro de esta especie ahí dentro. Ahora falta saber por qué no tenemos más registros, ¿no? Eso sería muy interesante. Y bueno, realicé diferentes análisis biogeográficos como este, que será un análisis de parsimonia de endemismos utilizando la regionalización de Wilkinson y colaboradores en el 2010. Entonces, tomé las regiones que propone, como las pueden ver en este mapa, ubiqué a las especies en cada una de ellas y realicé un análisis de parsimonia con estas regiones. Entonces, de estos análisis obtenemos cladogramas de áreas. Pueden ver el de la izquierda es el de la costa atlántica y el de la derecha es el de la costa pacífica. Y todo este cladograma nos sirve para proponer regionalizaciones ambientales. Esta regionalización la utilizamos porque está basada en grandes masas y corrientes de agua, en división de la zona nerítica y oceánica y en diferentes características ambientales y biológicas. Entonces se nos hizo que estaba muy completa y el resultado es esta propuesta de regionalización que tenemos, si no mal recuerdo, son 8 regiones. La de mayor riqueza específica es la del Mar de Cortés, ahí donde encontramos ese registro interesante de Dendraster. Bueno, pues ahí esa zona todos sabemos que es altamente diversa en muchos animales marinos. Entonces, no es sorprendente que tengamos este resultado nosotros.
mientras que la de menor riqueza específica fue la cuenca del Golfo de México, en la que está muy grande, azul, en azul claro. Bueno, pues ahí, aunque es muy grande, tenemos muy pocos registros. Y además usamos toda esa información, ¿por qué no? Podemos someterla a diferentes tipos de análisis y propusimos otro tipo de regionalización, pero este es por medio de análisis panbiogeográficos, que lo que hacen es hablarnos de los centros de endemismo, de hotspots, y con base en estos hotspots de distribución, generamos áreas consenso y obtenemos estas regionalizaciones que no tienen que ver tanto con el ambiente, sino con la forma como se relacionan las especies que se ubican dentro de estas áreas. Entonces, como conclusiones, pues nosotros podemos ver que los equinoideos en particular tienen un amplio registro fósil, es muy interesante conocerlo, y puede tener muchísimas aplicaciones, pero no podemos llegar a ese tipo de análisis si no conocemos bien a las especies y su clasificación. Además, hace falta renovar la información que ya se tiene desde hace años, desde hace décadas, y generar nueva información, pero para eso necesitamos gente que esté interesada en esto. Además, yo no sé si esté mal, pero cuando voy a los congresos sobre equinodermos, siempre habemos solo 3 paleontólogos que trabajamos equinodermos en Latinoamérica, que es la doctora Huitron, de la que ya les comenté, el doctor Sergio Martínez de Uruguay y yo. No dudo que haya más personas ahí que están trabajando con estos grupos porque son muy populares, pero no los ubicamos, o no son expertos o no tienen el tiempo, el interés en meterse en los congresos de equinodermólogos. Entonces, si andan por ahí ustedes, por favor, persónense, queremos conocerlos y tener más comunicación con ustedes. Y bueno, ya teniendo esta base de información, yo creo que ya podemos empezar a generar diferentes tipos de análisis que van más allá de las descripciones, que siempre son importantes, pero también es importante dar el siguiente paso. Y como una nota, yo quiero dejar que es importante reunir la información que tenemos de paleontología como de los registros actuales, sobre todo con ese tipo de grupos que todavía tienen representantes en la actualidad. Entonces, al unir esa información, yo creo que podemos llegar a hacer grandes trabajos pues multidisciplinarios. Además, pues quiero comentarles que junto con unos colegas hemos comenzado la Red Mexicana de Equinodermos, donde vemos no solo paleontología, sino toda la información que tenemos sobre equinodermos en México. Pero hemos tenido muchas personas de Latinoamérica que se han acercado a nosotros porque a lo mejor se sienten muy aislados en sus áreas de trabajo, a lo mejor no conocen a alguien más que se dedique a trabajar estos grupos, se pueden acercar a nosotros y a ustedes les invito también a que nos busquen en las redes sociales porque estamos muy activos, estamos generando muchos proyectos y sí tenemos personas ahí de Costa Rica, de Colombia, de Venezuela. Entonces, todos son bienvenidos. No crean que porque es mexicana excluimos a nuestros amigos latinoamericanos. Y bueno, le quiero agradecer a todas estas instituciones que sin las cuales no hubiera podido llevar a cabo todas estas investigaciones. Y pues principalmente les agradezco a todos ustedes por su atención. Aquí tienen mi correo electrónico por si quieren comunicarse conmigo y ahí está mi número, mi número de catálogo de ORCID por si quieren buscar los trabajos que fueron presentados aquí. Y pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Alejandra. Ha sido un placer tenerla aquí y escuchar acerca de los equinodermos. Definitivamente uno de los temas no tan vistos. Es la primera vez que tenemos una charla de este tipo y estamos muy agradecidos por tenerla aquí presente. Pasamos a una sección de preguntas. Las personas que quieran preguntar pueden levantar la mano, escribir su pregunta en el chat y yo dirigiré la pregunta a la doctora Alejandra. Muchas gracias.
Bueno, doctora Alejandra, por ahora no tenemos muchas preguntas. Vamos a esperar unos minutos más a ver si alguien quiere lanzar una pregunta. Sí, claro que sí, quien quiera. Bueno, doctora Alejandra, al parecer no mucha gente, o prácticamente todo el mundo aprendió y sabe todo. Ah, no, ya. León lanzó la primera pregunta. León Felipe Chaparro Vargas pregunta, muy buena tarde. ¿Qué relaciones paleobiogeográficas plantean en estos equinodermos con Colombia? Sí, mira, yo creo que el punto más interesante sobre los equinoideos, hablando sobre Latinoamérica, es cómo han sido los cambios que se han dado durante y después del cierre bueno, del emergir el Istmo de Panamá. Entonces, yo creo que eso es lo más interesante porque, como les mostraba antes, se puede hacer como una reconstrucción paso a paso de cómo fueron cambiando estos grupos. Y actualmente tenemos en Latinoamérica unas especies que se consideran especies gemelas. ¿Qué quiero decir? Que hay géneros que se distribuyen tanto en la costa atlántica como en la pacífica y tienen especies que son prácticamente iguales, pero que no comparten la distribución, que no comunican su distribución. Entonces, esto lleva a pensar, bueno, ¿son la misma especie o no son la misma? ¿O cuáles son las diferencias entre ellas? Y todo tiene que ver con los cambios que han sufrido al cerrarse esa vía de comunicación. Entonces, ver cómo han cambiado y han evolucionado estos grupos desde Panamá hacia el norte y hacia el sur de América, eso es sumamente interesante. Y tenemos mucha fauna que compartimos, tanto bueno, sobre todo en especies recientes, y no conozco muy bien el registro fósil de Colombia, pero sé que este punto es sumamente interesante porque es como un evento de especiación como de libro, ¿no? Entonces, el registro marino es muy interesante en ese aspecto. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es de Damián Ruiz Ramoni. ¿Cuáles son las perspectivas de tus estudios? Pues mira, lo primero que quisiera hacer es, es que hay muchas cosas por hacer. Primero necesitamos revisar muy bien la clasificación, la sistemática de todos los grupos, que ya sé que son muchísimos, pero ese sería el ideal. Pero una parte muy interesante es que como tenemos muchos registros cretácicos, es necesario saber cuál es la relación de nuestras especies con el registro fósil de Arabia, de Europa y cerca, pues todo lo que fue el mar de Tetis, porque, porque las teorías sobre la evolución y la biogeografía pues ya se empiezan a echar abajo. Yo lo he visto con peces que se cree que los centros donde surgieron los grupos fueron por allá, ¿no? Por el Líbano, por Arabia, pero los registros que se están revisando en América actualmente nos dicen que no es cierto, que muchas veces tenemos registros fósiles más antiguos que los de esas zonas. Y justo es lo que les decía, que no hay la misma... el mismo esfuerzo de colecta y eso hace que parezca que no existen los registros, pero sí están ahí. Entonces yo creo que nuestro deber es buscar esos registros y comprobar las hipótesis que ya están planteadas o lanzar nuestras propias hipótesis con ese registro que vayamos sacando nuevamente. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta la lanza Diego Fernando Suárez Ortiz. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué nos pueden decir de la extinción del Triásico-Jurásico, los equinodermos? Pues mira, los equinoideos no se vieron tan afectados. Eran grupos que yo creo que biológicamente todavía estaban como, como no muy bien definidos. Tenemos muchas formas, pero justo es la época en la que comienzan a surgir los grupos actuales.
Entonces, de hecho, por eso los definimos como pospaleozoicos, ¿no? Porque ya podemos relacionar la fauna actual con las faunas de esas épocas, pero antes de eso, pues eran como formas un poco desconocidas, que no han sido muy bien preservadas, que tenían todavía los esqueletos un poco blandos, y yo creo que más bien es esa parte en la que se da como que da pie a la evolución de muchos grupos. No tanto como, no lo veo tanto como la extinción, sino como el surgimiento de nuevos. Listo, creo que esas son todas las preguntas que tenía el público. Alejandra, muchísimas gracias por venir aquí, por presentar esta increíble exposición. Cordialmente les invito a todos a seguirnos en nuestras redes sociales y a reunirse el próximo viernes a las 2 de la tarde en la siguiente charla. Muchísimas gracias a todos por asistir. Gracias a todos, hasta luego.